Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos con un nuevo capítulo de este podcast que sinceramente, bueno, no me sorprende, pero la verdad es que está teniendo mucho éxito y la gente me está preguntando muchísimo y como sabéis además hay muchos comentarios de tanto de gente en el espectro como familiares en el espectro que preguntan cosas, comentan que les está sirviendo muchísimo, que les está ayudando a comprender a sus familiares, a sus parejas, a sí mismas incluido, y creo que es algo fantástico, ¿no? El hecho de que las propias personas en el espectro podéis comentar vuestras impresiones acerca de temas tan complejos que son evidentemente difíciles de abarcar totalmente en el ratito que estamos hablando, pero creo que damos suficientes pistas y suficientes herramientas y datos como para que la gente se pueda sentir muy identificada y pueda ver el espectro desde otro punto de vista, que al fin y al cabo es el que importa, que es el vuestro. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por ofreceros a participar en este espacio. Y vamos a empezar con el tema que nos ocupaba hoy. Es uno de los temas que habíamos ofrecido sobre los posibles en esa primera encuesta que hicimos sobre qué os gustaría oír de las propias personas en el espectro. Y en este caso vamos a hablar de la amistad. Voy a hacer una pequeña introducción y me gustaría después que me comentaseis vosotras cómo lo veis, si os parece bien. El otro día estaba trabajando con un adulto en el espectro que tiene bastantes dificultades a nivel de integración, a nivel de integración social, tanto en lo laboral como en lo personal. Y una de las cosas que más le preocupaba, por ejemplo, era también ese sentimiento de culpa que le entraba a veces por el hecho de no comunicarse lo suficiente, o más bien las suficientes veces, como por ejemplo con sus padres, ¿no? Que no viven en el país en el que él está viviendo, que está viviendo en España, él es extranjero, y como que se siente culpable porque no les llama suficiente, pero después cuando se fuerza a ese contacto más continuo de lo que a él le sale, ¿no? Automáticamente, se siente muy forzado y se siente torpe. Entonces yo le comenté, y si os parece bien lo dejo aquí como para empezar y que me digáis vosotras vuestra opinión, que muchas veces en el espectro se entiende la amistad desde un punto de vista más objetivo, más funcional y no tan intenso en cuanto a frecuencia, ¿no? Que a lo mejor las personas neurotípicas tienden a interactuar muchísimo más, como por ejemplo a través de los mensajes, ¿no? De texto que se utilizan tantísimo las aplicaciones tipo WhatsApp, Telegram, etcétera, con a veces, muchas veces, conversaciones insustanciales, ¿no? y banales que cargan a la persona en el espectro, que tiende a hacer más un contacto pues más objetivo cuando es más necesario, ¿no? No sé qué es lo que opináis vosotras. Selen, adelante. Vale. Yo me ha pasado, creo que lo comenté en otro vídeo, que desde que no me esfuerzo a, a tener conversaciones, digamos, inútiles o banales, me siento mejor porque me han pasado de tener conversaciones súper largas, sustanciales, y acabar agotadísima. Y no lo comenta nadie porque si lo comento es como, pero ¿por qué? Si no has hecho nada, solo has hecho esto. Digamos que hasta entonces te estabas forzando mucho a esa interacción a veces que es un poco de interactúo porque no tengo otra cosa que hacer, ¿no? O porque estoy aburrido, aburrida, y sin llegar a ningún sitio, a ningún puerto, ¿no? Como se suele decir. Y ahora que te conoces más a ti misma, no te fuerzas tanto y solo interactúas en aquellos momentos en los que tú consideras necesario. Sí, y así como digamos he hecho criba y las personas que me han apoyado una vez saliendo del armario autista, desenmascarando, son con los que me he quedado y con los que me entienden. Pero he perdido un montón de gente. Por eso. Simplemente porque no mantienes la intensidad de la conversación, la frecuencia que a esas otras personas les gustaría, ¿no? Ok, interesante. Yo no sé si a los demás, al resto de personas autistas les pasará o es a mí sola o a más gente neurotípica también. Bueno, a mí lo que me ha pasado durante prácticamente toda mi vida
es que si yo no he acudido a las personas no han acudido a mí, o la mayoría de las personas. O sea, por ejemplo, tienes un grupo de amigos o crees que tienes un grupo de amigos y si no eres tú siempre la que dice o la que va, o no te llaman o no te mandan o no te incluyen en el grupo o te dejan de lado. O sea, yo me he dado cuenta de que cuando dejas de interactuar tú, no quieren interactuar contigo. Como si los forzaras. Hasta que me cansé y dije, pues a tomar por culo, el que no quiera que no venga. Entonces, en tu caso fue que al minimizar la frecuencia de interacción, digamos que eso te pasó factura y ellos lo tomaron como una claudicación, ¿no? Como totalmente, entonces ya no quiero hablar contigo, ¿no? Quizás fue eso. Muy interesante. He pasado en varias fases de mi, o sea, digamos, yo qué sé, pues estás en el colegio, luego pasas al instituto y en varias fases de mi vida siempre me ha pasado igual, porque vas cambiando de grupos, o sea, no siempre es el mismo, vas cambiando en edades y es como que siempre es lo mismo, o sea, o yo tengo que dar el primer paso de decir, vais a salir, vais a ir, vais a tal, o llamas todos los días, o que es algo que a mí, o sea, yo no llamo ni a mis padres, es algo que me agota, y ya me molesta también que me llamen a mí y es como el sentirse obligado a eso porque si no, no recibes esas llamadas. No sé, ya te digo, o sea, no soy yo que soy una pesada y una cansina y nadie me quiere o es generalizado. Yo creo que cuando hay, aquí hay una parte realmente de incomprensión y de adjudicación de ciertas intenciones muchas veces, cuando simplemente, oye, si dejo de escribirte no significa ni que deje de ser tu amigo, ni que deje de... Pero sí es cierto que esa frecuencia, esa intensidad de la interacción parece ser determinante en conservar, ¿no? esas amistades, ¿no? O esa relación, ¿no? Pero es que además es en momentos, es decir, yo por ejemplo tenía una persona que era para mí, era muy, muy amiga mía. O sea, yo la tenía como una hermana prácticamente, porque yo soy hija única y yo la tenía como una hermana prácticamente. Y de siempre ir yo detrás a de repente decir, ya, se acabó y el último día que la vi, que supe de ella, es el día de mi boda. Dije, yo no voy a llamar, no voy a mandar mensaje, no voy a decir nada. Y hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada de ella. Como si se hubiese muerto. Y dices, vale, pues no lo entiendo. Lo que no sé por qué. Vale. Ahora analizamos eso, que es muy interesante. Ha levantado la mano Carolina y después Lara. Bueno, yo un poco igual que tanto Shelen como Carol. Lo mismo, no sé, hace poco que tuve el diagnóstico y siempre me sentía muy culpable porque cuando quería llamar, o sea, me obligaba a llamar a las personas, pero no quería. Era como, es que no quiero, me va ahora a hablar de cómo está, le tengo que contar cómo voy a estar, qué va a hacer, y encima, casi siempre, me decían, vamos a salir, y yo no quería salir. Entonces era como ese miedo de, oye, pero entonces nos vemos y salimos. Y yo, sinceramente, siempre me he sentido un poco culpable por eso. Y algo un poco también que contó Carol, perdón, es que pues él me pasa lo mismo hasta que tampoco contacta conmigo. Pero esto no me pasa solamente con los pocos amigos que tengo realmente o que he tenido, porque no he sido una persona de estar con muchos amigos, siempre he cambiado de grupo para evitar salir mucho con las personas, he sido casi una solitaria. Pero lo mismo que comentabas, Daniel, vivo en España sola y tengo la familia toda en mi país, en Colombia. Y mi contacto con mi familia también es muy escasito. Si os digo, por ejemplo, a día de hoy, la última vez que llamé a mi hermano, pues fue el día de Nochevieja. Y bueno, ayer la verdad es que ya estaba pensando, tendré que llamarle para ver cómo está y sobre todo con todo lo que está pasando ahora. Pero me cansa muchísimo.
y es solamente eso, no sé, me gustaría, a veces le digo a mi pareja, me gustaría que simplemente, hola, ¿cómo estás? Y ya está. ¿Bien? ¿Todo bien? Ya, adiós. Y ya está, es eso. Y lo que me pasa. Vale, en tu caso, extraigo de lo que dices que corrígeme si me equivoco, que una de las cosas que te coartan a la hora de hacer esa intención comunicativa más frecuente de lo que te sale a ti del corazón, digamos, que eso no significa que no quieras a estas personas, ni mucho menos, después hablamos de eso si queréis, es un poco hacia dónde deriva la conversación, ¿no? Porque yo empiezo preguntando qué tal y de repente me preguntas un no sé qué, y esa sensación, esas dificultades a veces que también hay en cuanto a asertividad de decir, oye, espera, ahora no te quiero contar esto, ¿no? Te pregunto sobre esto otro. A veces falta un poco de esas habilidades que se pueden interpretar como muy agresivas, por eso lo comunicar de una forma asertiva no es nada incorrecto. Sí, a lo mejor políticamente incorrecto, pero eso es otra cosa. Pero sí es cierto que eso pasa a veces, ¿no? Y si me preguntan, y si me dicen de salir, y ahora me toque inventar una excusa o decir que tal, voy a quedar mal, ¿no? Ese tipo de cosas también, claro, influyen, ¿no? A la hora de levantar el teléfono, no marcar y llamar, ¿no? Que es una sensación un poco, claro, al final entras en conflicto, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? La culpa, ¿no? Ese debería, pero es que si lo hago me pasa esto y se entra en ese bucle que puede generar mucha ansiedad y una situación muy, muy incómoda, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Carolina. Lara. Sí, yo me puedo sentir en parte identificada con lo que decía Carol, Sí. pero creo que es porque los amigos que tengo creo que ya me conocen y o sea, esperan a que yo sea la que inicia o casi siempre es en grupos de WhatsApp porque por teléfono ya saben que no me gusta hablar por teléfono, no me gusta nada. Y nada, por los grupos de WhatsApp muchas veces casi ni contesto o contesto pues cuando puedo, digamos, cuando estoy anímicamente bien para contestar, ¿no? Y con fuerzas, digamos. Y otra cosa que quería comentar y se me ha olvidado. Lo tengo que ir apuntando porque si no se me olvida. Es lo que estoy Tenía una haciendo, cosa apuntarlo en en la notas. mente. Tenía una cosa en la mente y se me ha olvidado. Es lo que yo hago. Voy a apuntarlo. Mientras recuerdas, has dicho una cosa que creo que es muy importante, es algo que ha introducido Selen al principio, es el hecho de mis amigos ya me conocen y no me juzgan. Es decir, cuando yo recupero, entre comillas, porque no la has perdido, simplemente que los espacios de interacción pues, son menos frecuentes. Cuando yo recupero la comunicación, nadie me juzga, ¿no? Y me dice, ¿cuánto tiempo hace que no me contestas? Y, jolín, es que si nunca dices nada, ¿no? Este tipo de cosas que haces pasan en los grupos sociales, es decir, si no participas, no formas parte de este grupo, ¿no? Y claro, pretender que la persona en el espectro participe, con la misma frecuencia que lo hace la persona neurotípica, es ir en contra de la propia fisiología del cerebro de la persona en el espectro. Es decir, no puede realizar tantas interacciones a nivel grupal porque se satura la persona en el espectro, ¿no? Entonces, la adaptación tiene que ser mutua. Ok, no participo tanto, tú no me juzgues cuando vuelvo a la rueda de la comunicación, acéptame tal y como soy. No significa que te quiera menos, que os quiera menos, sino que mi interacción con vosotros es de una forma distinta, ¿no? Sele. Vale, yo quiero comentarle apuntado en un notas, que es lo que iba a decirle a Lara, que tengo una amiga, que a ver, que muchas veces no hablo con ella, no porque no la quiera ni nada, es de mis mejores amigas, pero ¿qué pasa? Que a veces no tengo tiempo o no estoy de ánimos o no me apetece, o una charla muy larga me sobrecarga. Y muchas notificaciones me sobrecargan, porque además escribe un poco en plan telegramas, en plan en plan muchos WhatsApp seguidos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sele. ¿cómo estás? Sí, más o menos, bueno. Plin, 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 20 notificaciones para decir qué tal. Y eso que me cae bien,
pero que a veces eso, no hablo con ella, no le respondo por eso. Y al principio me sentía culpable, pero ya sabe ella también tiene discapacidad, así que también en parte me entiende. Y ya sabe ella que si no hablo, que si no hablo mucho, muy seguido con ella, es porque es, es, es por eso. O sea, no es porque la odie ni me caiga mal ni nada. Es de las que mejor me caen. Tienes un estilo distinto de comunicación, de frecuencia, etcétera, y ya está, y ella te entiende, con lo cual el respeto, perfecto. Lara, ¿te has acordado? Sí. Lo que quería decir es que creo también que no me preguntan a mí directamente, es porque se han cansado igual de mi respuesta o mi tipo de respuesta, ¿no? A mí siempre me han dicho que soy muy borde, ¿no? Y yo no me considero borde, o sea, no es mi intención cuando contesto, igual sin darme cuenta, pues contesto de una manera muy directa, muy, no sé, y se me malinterpreta, ¿no? Y nada, eso creo que al final se cansan y pues dejan de preguntarte, porque saben qué tipo de respuesta van a recibir. O en los grupos, yo siempre, o sea, yo no soy de poner excusas. Yo si no me apetece ir a un sitio, a algún plan que propongan, pues lo digo, no me apetece. O digo, pues mira, ahora hoy no estoy bien o tal, o lo que sea, ¿no? No soy de poner excusas. Y creo que se penaliza más la sinceridad en ese tipo de contextos que el poner una excusa que en realidad es que creo que es innecesario, ¿no? No sé por qué mentir en esos contextos. Si hay una amistad y confianza, no lo entiendo. Pero creo que se me penaliza, por decirlo así, por ese exceso de sinceridad, no sé. Sí, creo que has dado con dos cosas que son claves. Además, en la comunicación están muy sobrevaloradas porque son claves muy superfluas, es decir, que dependen mucho de la interpretación del que la escucha, del que recibe el mensaje, etcétera. Una de ellas es el estilo, ¿no? Sí es cierto que las personas en el espectro a veces pueden ser muy directas. Esto no significa que sea malo, pero sí es cierto que el estilo suele ser muy directo, suele ir al grano, sin subterfugios, sin darle mil vueltas a todo, porque es vuestro estilo y está muy bien. Y en muchos momentos es incluso mejor hacerlo así. Lo que pasa es que muchas veces, y aquí añado lo segundo que has dicho, hay una penalización cuando es así. Lo que pasa es que hay tantas variables que tener en cuenta que incluso intentes controlarlas todas, el estado de la otra persona, si se lo digo de esta forma, no, porque antes pensaba o decía que es como tan artificial muchas veces el buscar lo que tú dices, ¿no? La excusa, ¿no? No, es que no puedo ir, espera, es que si le digo que no, a lo mejor se ofende porque este plan le gustaba a ella mucho o a él mucho, entonces si digo que no me apetece, va a pensar que no me gusta a esta persona, no su plan. Es decir, hay tantísimas variables en el juego que por mucho que le des vueltas a la cabeza, puedes meter la pata, entre comillas. Entonces yo creo que el estilo directo de la persona en el espectro que no utiliza excusas creo que es muy bueno. Lo que pasa es que sí es cierto que socialmente muchas veces esto está penalizado y es triste, pero es así. Carol, ¿había levantado la mano? Sí. A mí me pasa también, como dice Lara, yo, por ejemplo, en los grupos, a ver, yo solo contesto cuando algo va conmigo, ¿vale? O sea, esto de hablando de que si el tiempo que hace, que si está la cosa, como está, no, o sea, yo si va la cosa conmigo, contesto, si no, paso de lo que esté pasando en el grupo, porque ni tengo tiempo, ni me aburro para ir, para eso está el periódico, no sé. Y luego también es que yo tiendo a ser directa también. Cuando contesto, o sea, yo no le doy vueltas a las cosas, yo contesto lo que me están preguntando. Normalmente, después, siempre de una respuesta mía es, tranquila, no te enfades. Y yo, no, si no estoy enfadada. O sea, yo hablo así, o sea, y tú me has preguntado una cosa y yo te estoy contestando. Lo que no voy a hacer es adornártelo. O sea, me da rabia, o sea, la manera que tienen las personas neurotípicas de tener que adornarlo todo. O sea, si me has preguntado una cosa, te voy a contestar eso. O sea, si no quieres escucharla, no la preguntes. Y luego, lo que decía Lara de las respuestas, que en lugar de dar excusas, dices lo que te pasa realmente,
es porque yo tengo la sensación, o sea, no sé si será así, ¿vale? Pero tengo la sensación de que se lo toman en su contra. O sea, no es que no te apetece ir con ellos. No me apetece ir a ninguna parte. Me apetece quedarme en mi casa leyendo, pintando o haciendo lo que me dé la gana en ese momento. Porque yo he acabado de trabajar, he acabado del día y me he estructurado que llego a casa, me siento y leo un libro y me apetece eso y no me apetece estar moviéndome para arriba y para abajo todo el santo día. Me apetece descansar. A mí no es que no me apetezca estar contigo o con vosotros, es que quiero estar conmigo. Y no sé, no entienden. No. Se complican demasiado la vida. O sea, a veces buscan terceras y cuartas cosas que no hay. Eso es. Carolina. Y después Helen. Creo que lo hizo primero Shelen, ¿no? No sé si lo hiciste. ¿Sí? Bueno, si quieres hablo yo. Nada. Sí, estoy de acuerdo con Carol y también con Lara, pero en mi caso ha sido un poco diferente y de hecho siempre he tenido la fama de persona como que dulce y que no quiere, como muy tímida y la que se encierra. Porque aquí ya voy, no sé si esto hacia el más, ¿no? De adolescente tenía muchísimo máscaras, ¿no? Y siempre luego terminaba cansadísima. Recuerdo que al final del día escuchaba las voces y era súper... Esto es un tema que es muy interesante, que comentas, y siempre tenía, Carolina. El hecho de, claro, o cedo a la postura, a mi posición de cómo soy, cómo me siento, decir, oye, mira, te lo digo así directamente, sin ánimo de ofenderte, pero que puede quedar muy directo, que tiene una penalización social, claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos pasamos al otro lado del espectro y hacemos el masking, ¿de acuerdo? Y esto también tiene unas consecuencias muy grandes, ¿no? Y perdona que te he interrumpido. Sí, no, y gracias, no. De hecho, creo que aquí hay un factor cultural y bueno, en mi país, al menos en mi familia, el hecho de ser tan directo era muy penal, como dices tú, Daniel, era demasiado penalizado. Y bueno, siempre tuve, pues, saluda, di gracias, sí señor, sí señora, tal. Entonces era como decirle a alguien no quiero, ¿por qué no? Porque soy yo. Yo era demasiado. Entonces usaba muchísimas máscaras y de hecho, pues últimamente me dicen, pero tú, si no, es que nunca lo decía. Y bueno, pues siempre tuve como esa parte, ¿no? Que siempre con mi sonrisa y la verdad es que no, bueno, menos mal crecí donde WhatsApp no era tan importante y no me aterraban tanto a oye, salimos, oye, tal. Últimamente sí, pero ya soy un poco más grande y digo no quiero y ya está. Y ya últimamente pues estoy descubriendo todo ya. Y es eso. Pero está pasando una cosa que suele pasar muchas veces a las personas cuando tienen el diagnóstico muy reciente y están haciéndose descubrimiento hacia de quién soy yo de verdad, cómo soy y cómo quiero ser y cómo quiero comportarme, que genera mucha confusión en el otro, en los más cercanos también, porque por mucho que digamos, mira, yo tengo un diagnóstico, todo de repente encaja, estoy en el espectro y entonces pues he descubierto que muchas veces hacía cosas obligadas, me obligaba a mí misma, se puede hablar de, oye, estoy haciendo una cosa que se llama masking, que es muy peligroso porque puede llevar incluso a la despersonalización, desrealizaciones, etcétera. Y ahora estoy siendo más yo misma, entonces cuando hay algo que no me gusta, tal, lo digo. Lo explicas, pero de repente, a los días, te dicen esta frase, es que me suena tanto de la gente con la que trabajo de, tú antes no eras así, has cambiado. Cual. Es como, evidentemente, es que antes no era yo. Claro, si tú no hablabas así la otra vez me dijeron, pero si tú no eras tan borde, y yo no, simplemente te estoy diciendo que es que no me apetece porque me gusta más estar sola. Pero claro, desde luego también les entiendo porque siempre he sido esa persona que cedía primero a los demás, pues el típico, ¿no? Para quedar bien y por eso muchas veces mi razón de no socializar era evitar esas situaciones y cuando me tocaba pues no tenía otra que decir, vale, sí, vamos a salir. Pero básicamente no socializaba mucho
porque sabía que si me decían de salir o de hablar o tal, pues tenía que estarlo porque no era capaz de decir, mira, no quiero. Entonces, esa es como más o menos mi historia. En cuanto a los amigos, la familia, pues lo bueno es que en mi familia siempre han sabido, mi mamá siempre, ahora no está, que yo soy muy... muy seca, no es que tú siempre fuiste al colegio y nunca lloraste el primer día y yo me quiero ir y tal, pues bueno, pero vamos, ellos sí me conocen. Ahí. Muchas gracias, Carolina. Selen, perdona. Y después Carol. Sí. Vale, yo quería comentar 3 cosas. Yo lo que he hecho es un punto medio, o sea, no decir, llegar a decirme, por ejemplo, quería quedar con una amiga y decir, oye, quedamos. Sino punto medio decir, hola, ¿qué tal? Oye, ¿puedes quedar este día? ¿O puedes quedar? Y así lo hago. O sea, hablo un poco, o sea, cedo yo también, cedo yo un poco, pero también me cuido a mí misma y también me siento comprendida. Y otra cosa que me ha pasado es que en otros grupos me daba miedo decir, hoy no quiero, me lo tomo de relax, porque automáticamente se lo tomaban mal. Es como, no quieres quedar con nosotros, es como, no, vamos a ver, me lo tomo de relax. ¿Qué significa eso? Y yo empecé a hacerlo y no me dijeron nada. Y es que mentir, decirte, mira, no te quiero tal sitio, me ha pasado no sé qué, cuando es mentira, digo, vamos a ver, te digo que me lo quiero tomar de relax y ya está. Y no Lo es que ninguna hablamos mentira. antes, ¿no? Que a veces se infieren cosas que no existen porque normalmente un neurotípico si dice eso de, bueno, es que no me apetece, es como, bueno, ¿qué pasa aquí? Es como, bueno, que no me apetece y punto, ¿no? No hay más, ¿no? Pero normalmente en un neurotípico a lo mejor no me apetece incluso puede ser una llamada de atención para que preguntes qué te pasa. Pero por eso es importante separar a las personas que son neurotípicas de las que están en el espectro, porque la comunicación es distinta, o por lo menos aceptar que hay diferencias a la comunicación, y en todo caso preguntar, no dar por supuesto, dar por hecho ciertas cosas. Carol, gracias, Helen. A mí me pasa lo que decía Carolina, que yo no soy, o sea, es lo que decías tú, Daniel, o sea, a mí ahora me pasa que la gente me dice, es que tú no eras así, pero incluso hasta mi familia, es que esta no eres tú, te han cambiado. No, 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 al revés. Porque a mí lo que me pasaba cuando era más joven, cuando era más pequeña, que yo era la callada, la que no hablaba, la que estaba... Porque a mí mi padre me dijo, una frase que tengo muy, muy, muy marcada es, tú cuando vayas a los sitios, ver, oír y callar. Entonces, ¿qué pasa? Yo hacía eso. Yo parecía una momia y escuchaba y aprendía, pero claro, hablar poco, porque tenía la sensación de que si no tenía todos los conocimientos, no podía hablar. Luego te das cuenta, conforme vas creciendo, que es que los neurotipos tampoco tenían los conocimientos. Sueltan lo que les pasa por la cabeza y ya está. Pero Sí, yo, sin embargo, mi sensación es, no puedes hablar de esto porque no sabes de qué están hablando. Como no lo tienes controlado, no puedes hablar. Ahora, después de muchas hostias y muchas cosas, pues aprendes que también tienes derecho a decir tu opinión, no solo lo que realmente sea. Pero claro, para eso hace falta muchas hostias. Has dado con un punto muy interesante y ahora cuando dé paso a Laura, si queréis pasamos un poco, me han hecho muchas preguntas padres sobre el tema de la amistad, porque quieren ayudar a sus peques, ¿vale? Y creo que es súper guay que se lo podéis comunicar de primera mano, ¿no? Vuestra sensación. Pero una de las cosas que has dicho me parece que es clave. Muchas veces en el espectro se entiende que para participar en algo tienes que ser un maestro de ese algo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces las personas en el espectro no se atreven a dar el paso porque no tienen la confianza suficiente de hablar cierto tema porque no lo dominan.
Y muchas veces esa búsqueda del dominio pues les lleva a perder muchísimas oportunidades de interacción, etcétera, etcétera. Pero eso a mí me pasa en todos los niveles de mi vida. O sea, el mero hecho nada más de llamar a Vodafone o a Movistar para hacer algo, tengo que tener una estructura, papeles al lado para que si me pregunta tengo que saber contestarle. O sea, ya no, o sea, es que a mí me agobia y me estresa, me crea ansiedad el no poder dar una respuesta. Claro, la necesidad de control, teniendo todos los conocimientos, es uno de los mecanismos que se intentan establecer, pero muchas veces eso es imposible. Claro. Y luego también yo me he dado cuenta, de conforme yo me he ido conociendo después del diagnóstico y todo, y de ver lo que a mí me pasaba anteriormente, es que yo, por ejemplo, yo salía a cenar con unas amigas o con unas conocidas y yo volvía a casa y me daban unos ataques de ansiedad y unos temblores que a mí me decía mi marido, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás así? ¿Ha pasado algo? Yo no. Simplemente, pues el mero hecho de estar tanto tiempo o estar y no estar cómoda, yo llegaba a casa con una ansiedad y un estrés que ahora directamente dices, no, es que no me aporta nada ir a ese sitio con esas personas, tengo que pasarlo mal, luego llego, estoy 2 días, claro, estoy 2 días como que me tengo que acostar 2 días enteros, pierdo 2 días de mi vida. No. Entonces vas eliminando o vas sabiendo a qué sí y a qué no. Eso creo que es otro de los aspectos más importantes, esa paradoja un poco que se da, ¿no? De yo quiero estar con mis amigas o tal, disfruto, pero tiene un coste. Y es un coste que es difícil a veces de aceptar, incluso de entender, tanto para la propia persona del espectro, aún más para las personas de su entorno, decir, pero si se la ha pasado bien, ¿cómo es que ahora está mal después? ¿Por qué? ¿No? Esa paradoja, esa aparentemente sin explicación. El hecho de realizar una interacción a nivel social requiere establecer un modo en el cerebro de la persona en el espectro que es muy difícil porque es obligatorio trabajar muy rápido y en paralelo. Y la persona en el espectro trabaja mejor lento, profundo y en secuencial. Una cosa detrás de otra. La interacción social requiere de un movimiento continuo y de estar atento a miles de estímulos, miles de mensajes, miles de voces, miles de movimientos, miles de cosas. Entonces, eso satura. Y aunque te lo estés pasando muy bien, al final puede tener un coste si es excesivo. Y pasa esos episodios que tú dices, no, de, oye, necesito descansar, necesito estar tumbada, etcétera, etcétera, que son difíciles de comprender para la propia persona en el espectro, y más si eres pequeño o pequeña, pues ya ni te digo para los padres, que es como, pero pues, si ayer se lo estaba pasando fenomenal, como es que ahora está triste y destrozado, ¿no? Y estas cosas suelen pasar. Es muy importante que lo sepáis, papis. Estas cosas otro de los aprendizajes que yo me he dado cuenta también, por el que yo creo que dicen que he cambiado y que no soy la misma, es porque antes no decía lo que pensaba por miedo a, por lo que te dicen, es que si no haces esto te vas a quedar sola, es que si no sé qué no te van a llamar, es que si no sé cuántos, y darme cuenta de que el comerme las cosas y dejármelas dentro me hacía peor que el decir lo que realmente pienso. Y, o sea, es que me acarreaba llevarme un saco encima de estar mal después yo. Dices, oye, pues mira, si lo que pienso no te gusta, pues no lo vemos más. ¿Qué quieres que te diga? Pero creo que eso entra también parte dentro de la propia aceptación de la persona. Eso es. Creo que es una parte muy importante el hecho de que comprendas que tu mente, lo que le comentaba a este chaval que os comentaba al principio, no está cableado de una forma distinta y no te puedes comparar con un neurotípico, ¿no? Porque a este le daba como mucha envidia, entre comillas, que el otro tuviese mucho éxito social, que sea una persona que después del trabajo se va a tomar unas cervezas y diciendo, yo después del trabajo estoy ya agotado de estar hablando y de reuniones, voy a ir a tomar unas cervezas con más gente, o sea, dice, no puedo, y tenía envidia de eso, y entonces ha aprendido que decía, es una batalla que no vas a ganar jamás, porque no estás preparado. Es como si un león se comparase con un águila. Son dos cosas que son distintas. Y cada uno tiene sus ventajas competitivas, pero no es la misma. Entonces, es una cosa que hay que entender, que está muy bien que se comente. Lara, Carol y Selen. Y después os hago una pregunta que me han hecho algunos padres. Sí, a mí me pasa muy parecido a Carol en lo del necesitar mucho tiempo para coger confianza, ¿no? Necesito tenerlo como controlado, como conocer mucho a cada persona, como saber de qué pie cojea, ¿no? Por así decirlo, para poder sentirme yo segura en decir realmente lo que pienso, ¿no?
sea, y a tiempo me refiero, por ejemplo, cuando empecé la universidad, el grupo de amigos que tengo yo que hice en la universidad, o sea, el primer año de universidad yo estaba sola, o sea, callada, la tímida, incluso no ir a muchas clases porque, o sea, me agobiaba muchísimo el hecho de ir a clases, esas clases pues con tanta gente, ¿no? Y, o sea, me costó un año el poder empezar a hacer amistad. Y bueno, todavía los conservo, ¿no? Pero me pasa también mucho lo de vas a una cena o lo que sea, ¿no? Un plan con amigos y aunque me lo haya pasado bien, te vas y después estás mal, ¿no? Estás como agotadísima, pero agotadísima que es que necesitas tumbarte, que no puedes ni hablar y aunque te lo hayas pasado bien. Y muchas veces yo lo que me he dado cuenta que iba mucho al baño, pero sin necesidad de ir al baño. Para poder Simplemente desconectar unos como para, segundos. sí, como desconectar de ruido, de tanta gente, estás en el baño sola, bueno, estoy 5 minutos y salgo, ¿no? Como, venga, es como Creo que un pequeño reset. Y esta venga. parte es una de las más importantes de entender cuando entiendes tu naturaleza y que eres una persona en el espectro. Es decir, hay ciertas cosas de las que te tienes que quitar un poco esa carga primero de culpa y de no entender qué está sucediendo, qué me pasa y entender que puedes disfrutar de ciertas cosas y que de hecho que es bueno que las disfrutes de la compañía, de amigos, etcétera, pero que sepas que estás forzando a veces la máquina, por así decirlo, y que tiene ese tipo de consecuencias y después no descansas, ¿no? Un chaval que está trabajando, pues igual le pasaba lo mismo, ¿no? Que tenía muchas reuniones a lo largo del día, luego llegaba a casa con su pareja quería tener interacción y estaba totalmente sin energía, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pues aprender que si un día tienes muchas reuniones, cuando vuelvas a casa intenta tener la menor interacción posible. Y esto es una cosa que tienes que entender tú y tienes que entender tu entorno también. La necesidad de desconexión, que a veces es difícil para la persona neurotípica que nos quiere, ¿no? El hecho de decir, no es que no te quiera, pero es que no me hables, no me toques, no me persigas, ¿no? Que es peor, ¿no? Que me perjudicas aunque quieras ayudarme. Ese acercamiento, esa naturaleza del contacto que tiene la persona neurotípica, de cuando haya una dificultad, lo único que puede hacer es empeorar la situación, ¿no? Es una de las cosas más importantes que tienen que comprender las familias, ¿no? Y las parejas, por ejemplo. Muchas gracias, Lara. Carolina. Sí, bueno, casi que se me olvida, pero me lo apunté. Primero, muy bien, aquí, mira, Carol. Sí, un poco otra vez, tanto como comentaba Lara, como comentaba Carol, simplemente algunos de los síntomas que ahora que ya me estoy conociendo un poco, pues me he dado cuenta después de quedar con que luego me gustaba, ¿no? Pero lo pasaba bien, como decíamos, pero luego incluso hasta náuseas. Y era porque yo creo que todo mi estrés se centra en el estómago y era como, luego tenía hasta agujetas al otro día, era como si estuviese muy ansiosa. Y luego en mi mente, no sé si eso os pasa también, en mi cabeza escuchaba lo que yo decía, como voces, lo que la gente me decía, y a veces es porque dije eso, y toda la noche a veces no podía ni dormir. Me dijo esto, yo clásico también. Esto, pero esto no se puede. Entonces era súper cansado y no me gustaba realmente. Luego, un poco introducir una cosa que luego, no sé, creo que va a ser una de las admitido, pero a la hora de elegir mis amigos alguna vez o mis compañeros siempre he sido un poco exigente. No sé, siempre me he sentido un poco mal porque era como, tal vez, no sé si era mi escudo para hablar con menos personas, pero cuando me hablaban, si alguien me hablaba bien, pero siempre tenía que tener cierto nivel de, yo era muy friki de mis cosas, ¿no? Pues no sé, o de cómics, o de que supiera un poco de historia, si eso, entonces ya lo dejaba, ¿no? Entonces era, no sé cómo explicarlo, y a veces, pues cuando alguien así me sigue pasando a veces, es como,
no, no sé. Es algo tal vez impopular, pero suelo rodearme de este tipo de personas y a veces me sabe muy mal porque entiendo que yo también tendré cosas que no le gusten a otras personas, pero no sé, tal vez igual es algo que utilizo y no sé si eso os pasa a algunos de vosotros. Era eso. Gracias, Carolina. Selen y después Carol. Vale, vale. Yo iba a comentar a raíz de lo que no sé quién lo ha dicho, de lo del masking, porque en un grupo de ex amigos, y bueno, con una ex amiga también, cuando yo decía mandarse a la mierda, era al final como chantaje, como te vas a quedar sola, quién te va a querer tal como eres, y yo al principio tenía miedo, pero luego vi que había gente que pensaba como yo, y era como, vale, pues no estoy sola. Y luego también, muchas veces me pasó el otro día que no pude escuchar música, no tuve tiempo, porque por la mañana tuve que ir a mirar un ordenador y llegué a casa y me puse a escuchar música. Y, y se hija y madre. Él, dijo, voy a escuchar música. Y, y cuando yo que se estresa y el por qué me dice, pero se quedó flipando. Hostia, digo, pues mira, por esto, y se queda así. Es como que les cuesta visualizarlo, muchas veces. El ritmo y las necesidades son a veces tan distintas que lo que para una persona neurotípica puede ser lo que os comentaba antes, ¿no? Este chaval que está todo el día trabajando en reuniones y sus amigos después de todas esas reuniones se van a tomar algo juntos durante otras 2 horas. Eso que Yo no para puedo. un neurotípico puede ser una vía incluso de escape, para una persona autista es todavía más saturación, porque encima es un entorno más desestructurado que el del trabajo, que suele haber unas ciertas normas y estructuras. Cuando te vas a tomar una copa no hay estructuras y de repente además ves que la gente se dirige de otra forma, ¿no? Entre los compañeros, ¿no? Ahí se pierde esa formalidad, con lo cual todavía es peor, ¿no? Entonces es difícil muchas veces para una persona neurotípica entender que esa situación que para ti es de relajación, para una persona autista puede ser de agobio. Y me, Es complicado. y me pasó también en un grupo de amigos de mi novio, pues quedamos con ellos y son majos, pero son muy escandalosos, muy ruidosos. Y me empecé a agobiar. Y yo pensaba, bueno, pues me va a tocar irme y tal, porque luego querían ir a comer a otro sitio. Y me preguntó, me preguntó Adrián, me dice, ¿estás bien? Digo, mira, no, estoy agobiada. Vino su amiga, una amiga suya, que me entendió, me dice, a ver, porque dije, me gustaría estar con vosotros y tal, me dice, a ver, entonces, ¿por qué no ponemos a vosotros todos una mesa aparte, cerca de la nuestra? Mira, Y qué me quedé bien. ahí, y luego ya dijeron de ir a casa de a un amigo y ahí le dije yo a Adrián, Adrián, voy a petar, voy a colapsar. Vámonos, o sea, no así, pero en plan, voy a petar, vámonos ya. Allá al borde. Pero es genial lo que hizo la otra amiga esa, decir, oye, ok, podemos seguir estando juntos, pero separéis un poquito para que no te satures tanto, pero sigues estando aquí con nosotros, ¿no? Eso está genial, eso es entender la diversidad, es decir, se pueden hacer sin necesidad de comerte mucho la cabeza, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Que a veces es como, no, es que la inclusión, muy bien, venga, hombre, fíjate la solución más sencilla que fue la que te dio, ¿no? En ese momento, y luego, pues mira, pues si te sientes agobiada, pues te vas y no pasa nada, pero que se intenta, pero Sí, normalizando totalmente, eso está genial. además, es que esta chica también sufre ansiedad y también sabe lo que es el estar agobiada, entonces, Muchas veces se necesita tener una visión similar y tener dificultades para poder empatizar, ¿no? Y eso es lo triste, ¿no? De todo esto, ¿no? De que o te pasa a ti o eres incapaz, ¿no? De ponerte bien realmente en los zapatos de la otra persona. Gracias, Helen. Carol. A mí hay algo que ha dicho Carolina de las interacciones sociales, de el bucle. El bucle. A mí lo que me pasa, yo no es que oiga las voces luego continuamente, ¿vale? Yo más bien me siento mareada, como que todo se me nubla, pero el problema no es ese, el problema es luego darle vueltas a
toda la conversación porque has dicho algo y has visto una cara y ya estás. Le habré sentado mal, he dicho algo que no sé qué, no sé menos, y luego estás pendiente hasta que la vuelves a ver cómo reacciona, de ver si eso que... Y puedes estar 3 meses dándole vueltas a una conversación de 5 palabras Y normalmente, es además suele agotador. ser luego, ¿te acuerdas eso que pasó hace 3 meses? Y te dicen, ¿qué? ¿De qué Sí. hablas? Sí. O se habrá enfadado y luego estás esperando a ver que diga algo y a ver si puedes captar la entonación, si esa entonación es de enfadada o no. Y es que es agotador. Es agotador. Es agotador. Sí. Uf. Clara. No, eso que me pasa totalmente igual lo que dice Carol. O sea, creo que es de lo peor que llevo el entrar en ese bucle de estar repasando la conversación, las caras, esto, uy, ¿qué he dicho? ¿Le habrá sentado mal? ¿Lo he dicho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿He hecho algo mal? O sea, estar continuamente y no saber, el no saber, por muchas veces que lo repase, el no saber, no llegar a la conclusión de lo he hecho bien o lo he hecho mal, en qué me he equivocado, en qué puedo haberme equivocado. Para mí Es una de eso las cosas es de lo peor. socialmente es muy difícil porque volvemos un poco a esa necesidad de control de la situación y que estamos hablando de algo que suele englobar a varias personas con muchísimas variables y que es incontrolable. Y ese deseo de impredictibilidad y ese deseo de invarianza, de que todo esté claro, todo sea pues cristalino, por así decirlo, en la interacción social, es realmente estresante porque no se consigue. Lo que pasa es que ese deseo, esa necesidad de control, solo pasa a las personas en el espectro a nivel global y a las personas neurotípicas en los casos en los que es muy evidente el que ha habido algún fallo a nivel social, por así decirlo, que claro, la falta a veces de experiencia y de habilidades en ese sentido de la persona en el espectro por las dificultades de interacción que hay, que ya sabemos y que hemos nombrado aquí unas cuantas, hace que cualquier tipo de situación y de, por ejemplo, de incongruencia entre la expresión verbal y la expresión facial, la comunicación no verbal, os despierta esa alarma de decir, uy, y esa cara que ha puesto, y encima os quedéis pensando en eso en ese momento. La conversación sigue, os quedáis ya atrás en la conversación y después cuando lleguéis a casa, en vez de relajaros, le estáis dando vuelta a esa misma situación. Y claro, eso es un estrés, una ansiedad brutal antes y después, claro, y durante. Carol. Además es que yo me he dado cuenta a raíz del diagnóstico de una de las pruebas que me hizo Daniel, es que no soy nada buena con las caras. Entonces yo las caras que creo que está haciendo luego no tiene nada que ver seguramente con lo que está pensando. Y todavía es más chocante porque ahora dices, ya directamente no le miro la cara, le abro prácticamente y no miro la cara porque si no es decir, no, porque voy a estar 3 meses dándole vueltas al que estará pensando. O sea, te va a confundir más que darte clave. Es algo que suele pasar mucho en el espectro, desde un punto en el que algunas personas no tienen esa dificultad, digamos que el espectro es muy amplio por eso, desde que sí, a no ser que sea muy compleja, no esté bien relacionada la comunicación no verbal con la comunicación verbal, en ese momento sí que puedo tener cierta confusión. Y luego están las personas que no, llegamos ya hasta la prosopagnosia de directamente es que no me acuerdo ni de las caras que voy viendo por la calle, ¿no? Y que ciertas incluso expresiones a nivel muy básico, muy estereotipadas, que incluso en esas hay dificultades, ¿no? Entonces, es una cosa que evidentemente a nivel de interacción social, pues supone una dificultad, sobre todo en esas personas que mienten tanto, ¿no? Y que son tan, que emplean tanto subterfugio, ¿no? En el tema de la comunicación, pues pueden llegar a ser muy confusas y, claro, generar muchísimas dificultades en la persona en el espectro. Me gustaría que me respondieseis a unas cuantas de las preguntas que he seleccionado, que nos han hecho llegar a través de las redes sociales cuando anunciamos que íbamos a hacer el programa, que creo que es interesante. A ver cómo lo veis vosotras desde vuestra perspectiva. Me está hablando sobre todo madres de niños pequeños, ¿vale? No me dicen ni de niñas, no me dicen las edades, pero entiendo que son peques, ¿no? Shirley me pregunta cómo acompañar a su peque para que haga amigos. ¿Cuáles serían las estrategias para ayudarle a hacer amigos? ¿Cómo lo veis?
Carol. Rodearle en un entorno que sea parecido al suyo. Me refiero, si le gustan los planetas, con gente que le gustan los planetas. Si le gustan los cómics, con gente que le gustan los cómics. Si le gusta patinar, que lo apunte a patinaje. O sea, yo creo que para nosotros es muy importante tener algo en común con las otras personas. Sí, porque si no, a veces es un poco, como decía un peque, me dice, es que es absurdo que yo esté con este niño, porque es muy distinto a mí, no le gusta Claro. lo que a mí me gusta. ¿Qué rayos hago aquí? Eso me lo decía un chaval de 5 años. Digo, es la razón del mundo. Es que a mí me pasa, yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo. O sea, yo tengo 2, ¿vale? Los 2 son autistas. Mi hija es súper social. Todo el que se acerca a ella a menos de 2 metros es su amigo. Y mi hijo no quiere saber nada del mundo. Va a su puñetera bola. O sea, sabe de nosotros y porque somos sus padres. O sea, y es verdad, o sea, la interacción con su hermana es él el que da el paso, porque su hermana es muy pesada, pero ella lo interacciona cuando él le da la gana. Entonces, cuando él consigue captar su atención de algo que le gusta, pues yo que sé, por ejemplo, a ver, nosotros está claro que somos sus padres, pero yo intento hacer cosas que a él le gusten y vamos turnando, pues como son tan diferentes, para uno y para otro. Entonces, cuando vamos a un museo que le encanta el arte, o sea, para él es, ¡guau! Está feliz y lo ve. Entonces, hay que ir pues, viendo los gustos de que comparta algo con esa persona, porque es que es eso, o sea, hablar de que si con una persona que no conoces de nada y que si ya de normal la interacción te cuesta, es que no, como no llevo una chuleta de preguntas y respuestas, no. Muy bien, muchas gracias. Creo que es súper importante, Carol. Carolina. Nada, sí, creo que a eso exactamente me has dado la respuesta a eso que yo decía cuando yo era niña, incluso adolescente, ahora menos, pero buscaba siempre personas que fueran afines a mis gustos. Y a veces, más grande, me sentía un poco mal porque no quería hacer amistades con gente que no, pero va a como empezar a hablar. Si era una chica que, bueno, era muy diferente a mí, sobre todo las chicas, y pues, bueno, era, ¿y qué le voy a decir? ¿Y cómo le voy a decir? Entonces, de una vez me iba para atrás. Me ansiaba muchísimo y no quería hablar. Entonces, era para mí más fácil, y en este caso, para la pregunta, pues, en ese caso es, como decía Carol, que esté con personas que sean, con niños que tengan sus intereses similares. Yo creo que, y eso es fundamental. Algo creo que bonito de nosotros es que tenemos intereses fuertes, ¿no? Entonces es algo que una vez encuentras a alguien así, es como si hubieras encontrado tu alma gemela, es como, ay, sí, y tal, y no sé. Creo que precisamente es uno de los enfoques más interesantes de ver precisamente estos supuestos síntomas, ¿no? o hándicaps como esa obsesión o por los intereses restringidos, utilizarlo como una ventaja competitiva. Es decir, vamos a utilizar esto que le gusta tanto, yo que sé, los planetas, los cómics, lo que sea, como una estrategia de intervención para poder facilitarle la interacción. Y también una cosa que creo que es importante, sobre todo, es hay que empezar muy poco a poco, respetando sus tiempos y también respetando el tema del número de participantes, ¿vale? Es decir, no le metamos en un grupo gigantesco de personas, ¿vale? Es decir, empecemos con interacciones de 1 a 1, en la que no tenga que estar prestando atención a muchos chavales, que hablen muchos a la vez, que se muevan mucho, ¿no? Y poco a poco, en todo caso, según vayamos viendo, ir ampliando el número de interlocutores, ¿no? Pero es importante que las primeras interacciones que a veces les meten, ¿no? Los chavales, le he metido en el equipo de fútbol. ¿Cuántos son? 22 niños. Y es como, Dios mío, pobre chaval. Cuidado con ese tipo de cosas. Gracias, Carolina. Selen. Vale, ahora. Pues sí, yo no estuve, o sea, yo he tenido varios amigos a lo largo de mi vida, pero claro, a una que era amiga mía le gustaba el reggaetón. Y yo, pero constantemente, y a mí no me gustaba tanto.
Y luego también era todo lo contrario a mí. Y lo que pasa por varios grupos, claro, en que los gustos eran Sálvame, Telecinco y todo esto que a mí que a mí me la tira el pairo básicamente. Y claro, y la música, el pop, el reggaetón, y es como, vale, yo aquí no pinto nada. Pero, y ahora me quedo con mis amigos que tengo temas en común. Por ejemplo, tengo una amiga con TDA que, se, que estudia para educadora social y que los temas sociales, pues el lenguaje inclusivo, los derechos de las personas trans, discapacidad y todo esto, pues le gusta. Y hablo de ella con ello. No, y hablo yo con ella. El, luego también tengo otra amiga que es lesbiana, que es del colectivo LGTBI, y que también hablamos de eso. Y que tenemos algunos gustos similares. Luego también gente con discapacidad que tenemos experiencias similares también, y gustos. Y mi novio es heavy, pero heavy clásico, también. Entonces, demasiado para mí gusta a veces, pero bueno. Y eso, que me suelo rodear de gente que con gustos similares a mí. Muy bien, creo que es importante, aparte que lo que comentas en el que no todos tienen por qué compartir todos los gustos y puedes tener diferentes grupos con distintas aficiones y no hay necesidad de entremezclarlos, sino pues con cada uno de ellos compartes ciertas cosas, que creo que eso está muy bien. Muchas gracias. Tengo aquí otra pregunta que me dice Graciela Malve, me dice, yo creo que lo hemos tratado ahora en esta charla, aunque sea un poco no en profundidad, pero es que sí habéis comentado algo, ¿no? Y me pregunta Graciela Malve, ¿por qué por lo general las personas Asperger o TEA tienen pocos amigos? ¿Alguna que te comentar? Carolina, después todas a la vez, han levantado la mano, ha hecho la pantalla. Carolina, Selen, Carol y Lara. Venga. Sí, a ver, creo que lo dije como lo acabas de decir. Siempre he tenido pocos amigos. De hecho, creo que siempre he creído que mi concepción de lo que es amigo es demasiado perfecta. Y por eso creo que no he tenido amigos. Entonces, no sé si es desde pequeñita que creía que un amigo era esa persona que era casi más que tu hermano con la que estabas ahí. Nunca he tenido una relación tan fuerte con alguien así, entonces no son amigos. Claro, luego soy demasiado, lo que os decía antes, ¿no? Pues vale, voy luego a la parte de intereses similares, ¿no? Pues entonces ahí sí que comparto y desde ahí sí que puedo tener una relación de amistad. No he tenido muchos amigos, creo que por mi concepción realmente de lo que es la amistad, que es demasiado cuadrada, es lo que creo. Creo que es importante eso. Suele pasar esa concepción un poco rígida a veces, ¿no? De la amistad de todo o nada, ¿no? O que o eres amigo o no eres nada, ¿no? No puedes estar en un conocido compañero, ¿no? Esas cosas a veces a las personas en el espectro hay dificultades en esa a veces permeabilidad que hay en las relaciones humanas, ¿no? De que no siempre es todo blanco o negro, sino que hay grises entre medias, ¿no? Por así decirlo. Sí, en eso sí creo que muy blanco-negro y también tuve algunas desafortunadas amistades de niña, entonces era más bullying tal vez. Entonces, en ese sentido. Y luego, pues, el hecho también de la ansiedad que me provoca estar, como tú decías, con muchas personas. Creo que cuando yo estaba creciendo estaba muy, no sé cómo es ahora, ¿no? Pero era muy visto que las niñas nos hacíamos solo entre niñas y eran muchas niñas y jugábamos y yo me sentía más como ansiosa, no quería, ¿no? Era como, uff, lo mismo, tiempos, muchas personas y luego intereses. Entonces, lo que hacía era irme a casa y, bueno, menos mal tenía ahí videojuegos y tal, y jugaba con mi hermano y a veces incluso era más de estar con niños que con niños, por tal vez socializar. Gracias, Carolina. No sé quién había levantado. ¿Selen? Ok. Vale. Yo
Yo siempre he tenido pocos amigos, pero lo que sí que he tenido ha sido muchos amigos, muchos falsos amigos. Y lo que pasa es que me estoy dando cuenta ahora me he quedado con mis 4 o 5 amigos, pero antes yo creía que tenía muchos amigos. Ujú. Que luego al Y final no era una relación tan fructífera como tú creías al principio. exacto. Y, y estoy de acuerdo con lo que he dicho, Ana, lo de la ansiedad, por estar con mucha gente. Y también un poco bullying. Me pasó también. Creo que es un tema del que deberíamos tratar, ¿vale? Que creo que es muy interesante el hecho de que las personas en el espectro, por la idiosincrasia de la condición, son especialmente vulnerables al tema del bullying, porque requiere unas habilidades a nivel de teoría de la mente, entre otras cosas, ¿no? Y de asertividad, etcétera, etcétera, que hace especialmente vulnerables, y creo que sería interesante que lo tratásemos en algún que otro podcast. Gracias, Helen. Carol. Carol, no te escuchamos. El micro. Perdón. Gracias. Nada. Yo me pasa lo que al revés que a Carolina. Yo, por ejemplo, me costó diferenciar o saber realmente que eran amigos. Porque yo pensaba que todos eran mis amigos. Luego te vas dando cuenta a base de hostias que eso no es así, no es verdad. Ahora es al revés. Ahora son todos conocidos, excepto yo diría que me sobra una mano. Sí, pero ha sido base de muchas hostias. Pero muchas, incluyendo bullying e incluyendo pues muchos lloros, lágrimas, etcétera. Uh-huh. Y luego yo lo que pasa es que yo era rara. Yo es que he sido rara, bastante rara siempre. No por nada, sino porque mis intereses, o sea, las cosas de las chicas, que sin maquillaje, esto, lo otro, sí, yo me maquillo cuando salgo y me gusta maquillarme, pero de ahí a conocerme todos los colores de sombras de 700 millones, de todas esas cosas que las chicas saben, los vestidos de no sé cuántos y no sé menos, yo eso no. Entonces yo he sido más, pues... yo he sido más chicote que se dice, o sea, yo me gustan los cómics, me gusta el manga, me gusta el anime, me gusta mucho, yo la gente quedábamos para ir a discoteca y yo iba por bailar, porque mi pasión ha sido bailar desde muy pequeñita. Yo me apunté a ballet con 4 años yo sola en el colegio. Entonces, claro, decían, ir a la discoteca, enseguida me apuntaba. Luego yo en la discoteca me perdía y me iba sola a bailar. Y o sea, para mí era ir a bailar a la discoteca, era que la gente desaparecía y estábamos solo la música y yo. Era como un desahogo de toda la semana, porque ahí soltaba toda la adrenalina y lo quemaba todo. Pero luego, o sea, yo recuerdo de decirme, ¿dónde has estado? Bailando. ¿Y vosotros? No, es que hemos estado fuera hablando. Y yo decía, vamos a ver, ¿para qué venís a una discoteca? ¿Para quedaros a la puerta hablando? ¿No? ¿Iros a un bar? O sea, yo siempre he sido rara. O sea, todos iban para aquí, pues yo seguramente iba para el otro lado. Entonces, congeniar con alguien ahora es más común, sobre todo porque ahora también con las redes sociales es mucho más fácil. Pero cuando yo iba al colegio, que yo ni tenía móvil ni nada, y ibas con los de tu clase, o sí, y poco más. Y yo, por ejemplo, a mí me pasaba que yo iba a un colegio y yo vivía a tomar 133. ¿Qué pasa? Que yo me iba de colegio a casa al colegio. Ellos quedaban entre ellos y pues yo me buscaba la vida. Entonces, yo también he sido muy casera. Mis gustos son de estar muy en casa, pues música, esto, lo otro. O sea, yo veía películas de Bollywood cuando habían una o dos en el videoclub. Estoy diciendo videoclub, sí, no Netflix, videoclub. ¿Eh? Entonces, era muy difícil encontrar personas que tuviesen gustos parecidos a los míos. Afines. Uh-huh. Entonces, a mí me costó encontrar gente que realmente fuese amiga, de verdad. Uh-huh. Gracias, Carol. Lara. A ver, la pregunta
primero tendríamos que esclarecer el concepto de amistad para la persona que ha preguntado. No sé. Es un buen detalle. Venga, voy a intentar hacer de abogado de esta persona. Pues amistad, pues una relación muy íntima, de contacto cuasi permanente, en el que se compartan vivencias de todo tipo, incluso íntimas. Y en cuanto a número, pues menos de 4 o 5. Pero es que, o sea, neurotípicos o autistas, ¿alguien tiene más de 5 amigos de verdad? Carol dice que no, Carolina dice que tampoco, y Yo Selen pienso dice que no. tampoco. O sea, siempre he escuchado la típica frase que amigos de verdad se cuentan con una mano y te sobran dedos. O sea, o sea, no encuentro diferencia. Habrá personas autistas o no, más sociables o menos sociables. Pues vamos a intentar abarcar un poco el tema de los amigos, intentar que no sean tan íntimos, ¿vale? Lo que se entiende también como Creo que lo que se refiere es más a la socialización, más que a la amistad. En cuanto a la pregunta se refiere. Podemos verlo así. A ver qué tipo de respuesta damos. O sea, el estar en contacto con personas, más que amistad, porque es que es eso, amistad. Claro, vamos a ver. No dice amistad íntima, dice amistad. Amigos, amigas. Bueno, yo... El problema creo que lo tenemos nosotras. Nosotras sí, me refiero a los autistas. A ver, lo que diríamos amigos, yo tengo amigos, pero, o sea, si lo pienso de verdad, no son amistades profundas, son conocidos, que me he dado cuenta ahora, o sea, toda mi vida pensando que eran amigos a muerte, pero no, o sea, me he dado cuenta de que no. Y es porque también me confunde muchas veces, porque dentro de mis amistades neurotípicas se llaman amigos entre ellos, pero después hacen cosas entre ellos que yo no considero que eso sea propio de una amistad. Entonces la incongruencia de la amistad. Sí, me suena. Como No criticarse acabo. por la espalda. Sí, o sea, no acabo de entender. Yo tampoco. Entonces, pues sí, ahora pues me he dado cuenta de que, bueno, algunos tiran más para conocidos y algunos sí que son amistades de verdad. Considero yo, vamos. Pero Gracias, bueno, que Lara. pocos o muchos, no sé. Amigos de verdad, pocos. Conocidos, pues no sé. Unos cuantos. Vale. Carol, ¿habías levantado la mano? Sí. ¿Qué es lo que dice Lara? O sea, yo, por ejemplo, ahora que me he dado cuenta de que lo que normalmente ronda no son amigos que son conocidos, como dice ella, ¿vale? Me he dado cuenta que todas las hostias que me he dado y todo el tema ha sido porque mi modelo de amistad no es el mismo modelo de amistad que el resto tiene. O sea, yo... Lo que os comentaba antes. Claro, yo si eres mi amiga, mato, o amigo, me da igual, mato y muero por ti y haré lo que haga falta, pero espero lo mismo. Si no, no somos amigos. Sí. Solo soy amiga yo. En el caso de las personas en el espectro, considera que una amistad es menos permeable o susceptible al cambio. Es decir, no hay esta variabilidad que suele haber tanto entre los neurotípicos de ahora eres mi amigo o mi amiga, de repente no vuelves a ser, es como, ¿cómo? Claro, ¿no? Claro, es que es un error. O sea, yo por ejemplo, tengo una amiga que para mí es mi mejor amiga. Mi amiga es ella. Y yo no hablo todos los días con ella. Igual no hablo en 2 semanas o no hablo en un mes porque ella tiene su vida, yo tengo la mía. Pero yo sé que si pasa algo, ella está para mí y yo estoy para ella. Eso es amistad. No el todos los días levantarte y decirte buenos días. Tal cual. Sí, para mí es igual. Es igual. Muy bien, chicas. Oye, pues si os parece lo dejamos aquí, que llevamos ya una hora y pico. Muchísimas gracias a las 4 por participar y por darnos vuestra visión desde el punto de vista de persona en el espectro. Espero que pueda ayudar a mucha gente que nos está escuchando, que a lo mejor esté diagnosticada o recién diagnosticada, o que tenga algún familiar, algún amigo de verdad,
o no de verdad, que esté en el espectro o que pueda sospechar de estar en el espectro y que este vídeo y este podcast les puede ayudar a dar con la clave de que a lo mejor qué es lo que está pasando en alguna situación que no se comprenda muy bien. Lo dicho, muchísimas gracias a las 4. Seguimos en contacto y que os vaya muy bien. Muchas gracias.